En este video tutorial estudiaremos cómo resolver los problemas de localización y cualquier problema de programación lineal entera mixta utilizando Solver de Excel. Como bien recordamos en el último ejemplo teníamos 5 clientes potenciales, 3 localizaciones candidatas. La idea es determinar cuál de estas 3 localizaciones debe ser abierta para satisfacer las demandas de esos clientes potenciales. En la tabla que tenemos aquí podemos ver las coordenadas de los clientes y de las localizaciones candidatas. Cada localización posee una coordenada en X y una coordenada en Y. Estas coordenadas las utilizaremos para calcular las distancias entre los clientes potenciales y las localizaciones candidatas. Recordemos que existen varias métricas de distancia dependiendo del propósito de la aplicación. Según lo visto en clase, podemos ver las dos métricas de distancias vistas. Una métrica que es la distancia rectilínea o distancia euclidiana y la otra es la distancia Manhattan o también llamada táxica. La distancia euclidiana la podemos calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Recordemos que la distancia desde un punto A a un punto B, utilizando esta métrica de distancia, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias entre las coordenadas X y Y de los puntos en cuestión. Es decir, hacemos la raíz cuadrada y dentro colocamos la diferencia de la coordenada en X del punto A con la coordenada en X del punto B. Eso lo elevamos al cuadrado. Después hacemos lo mismo, pero utilizando la coordenada Y del punto A y la coordenada Y del punto B. Ambos cuadrados los sumamos dentro de la raíz. Por otro lado, en la distancia Manhattan tenemos algo similar, pero en vez de utilizar los cuadrados de las diferencias utilizamos los valores absolutos de las diferencias. Estos valores absolutos los sumamos. Cabe aclarar que el orden de los operandos dentro de la resta no es importante. Esto es debido a que los signos de positivo o negativo no interesarán a la hora de elevar al cuadrado o tomar el valor absoluto. Esto en la distancia euclidiana y en la distancia Manhattan respectivamente. Así, dará igual restar x sub a de x sub b o lo contrario, restar x sub b de x sub a, ya que en la distancia euclidiana esta diferencia sea positiva o negativa, será elevada al cuadrado, y en la distancia Manhattan será tomado el valor absoluto, con lo que el signo tampoco importará. Ahora aterrizaremos esto a nuestro ejemplo. Sin embargo, para proceder nos toca reorganizar los datos para poder aprovechar las características de automatización de datos de Excel. Hay dos formas de lograr este objetivo. Una es colocar los orígenes al lado de los destinos, es decir, colocar todos nuestros clientes y todas nuestras localizaciones candidatas, unos al frente de los otros, formando pares de puntos. Es decir, colocar, por ejemplo, los clientes 1, 2, 3, 4 y 5 y al frente, la localización A. Luego, repetiríamos los clientes 1, 2, 3, 4 y 5 y al frente su localización B. Y así hasta culminar con la localización C. Al frente de cada uno de estos pares de puntos colocaríamos la distancia calculada sea esta de tipo Manhattan o de tipo euclidiano. La segunda forma, que es la que vamos a utilizar aquí, es crear una tabla dinamizada en la que las filas representen los orígenes y las columnas. Los destinos, de esta forma, tendríamos una tabla de 5 filas por 3 columnas, es decir 5 orígenes que representan a nuestros clientes. Y 3 columnas que representan las localizaciones candidatas. Las intersecciones entre estas filas y columnas serán las distancias y estas pueden ser de tipo euclidiano o Manhattan, según la necesidad. Es así como podemos observar, que luego de reorganizar nuestros datos nos van a quedar estos recuadros amarillos en donde van a estar las distancias calculadas una vez las terminemos. Nótese que hay 5 por 3, es decir, 15 distancias posibles, una para cada origen destino. Procedamos entonces a explicar cómo está organizada la información. En esta celda va a quedar ubicada la intersección entre el cliente 1 y la localización candidata A, es decir, en esta celda va la distancia entre esos dos puntos. De la misma forma aplica para el cliente 1 y la localización candidata B, y así para todas las demás. Recordemos pues que las intersecciones entre la fila y la columna es la distancia entre ese origen y ese destino. Ahora procederemos a programar en esta celda la fórmula del cálculo de la distancia euclidiana inicialmente. Luego les mostraré cómo se realiza con la distancia Manhattan. Y para iniciar debemos colocar nuestra función de la raíz cuadrada. Recordemos la fórmula de la distancia euclidiana. Debemos programar la raíz de una suma de dos cosas. Una es el cuadrado de las diferencias de las coordenadas X y la otra es el cuadrado de las diferencias de las coordenadas Y.
Ampliamos un poco para visualizar mejor la fórmula. Aquí en este primer paréntesis va la diferencia de las coordenadas n. Entonces seleccionamos las celdas que contienen estos valores. Recuerden que el orden no es importante, entonces da igual seleccionar primero la localización candidata y luego el cliente o hacerlo en el sentido contrario, primero el cliente y luego la localización candidata. De la misma forma procedemos con las coordenadas en Y. Como nuestro propósito es programar esta fórmula para aprovechar las capacidades de Excel y automatizar el rellenado en las otras celdas, entonces debemos fijar algunas para que a la hora de utilizar el controlador de relleno estas celdas se rellenen de forma correcta. Por el lado de las localizaciones candidatas y sus coordenadas, necesitamos que las columnas cambien, pero que las filas permanezcan inmóviles. En nuestro caso las filas 3 y 4. Por el lado de los clientes, necesitamos que las filas queden libres para poder avanzar hacia abajo, pero las columnas B y C deben permanecer inmóviles a la hora de arrastrar hacia la derecha. De esta manera, procedemos a fijar las celdas y arrastramos para verificar el resultado final. Como se puede ver, obtenemos los resultados que obtuvimos en la última sesión. Pueden conferir en sus apuntes estos resultados. De la misma forma, vamos a proceder con la distancia Manhattan. En este caso lo que debemos hacer es deshacernos de la raíz y de los cuadrados, y utilizar la función de valor absoluto para calcular los valores absolutos de las diferencias entre las coordenadas de los diferentes puntos de nuestro conjunto de datos. Así pues, copiamos los valores que hemos generado y vamos a alterar las fórmulas para que funcionen de la forma en que esperamos bajo la distancia Manhattan. Solo debemos quitar la raíz y cambiar los cuadrados por la función de valor absoluto. También debemos recordar que al haber copiado nuestro rango y al haberlo pegado en otro lugar, las selecciones y las fijaciones que hicimos, se conservan entonces, debemos también arrastrar las celdas a la nueva ubicación. Finalmente, rellenamos y conferimos los resultados. Con esos datos que hemos calculado podemos proceder a montar el modelo básico con el cual resolver un problema de localización de este tipo. En nuestro caso utilizaremos el modelo más básico que vimos en las últimas sesiones. El más sencillo de todos. Recordemos que el objetivo es la minimización de la distancia total. Esta distancia total la calculamos como la multiplicación de la suma de todas las distancias por la variable que nos indica si la localización candidata fue efectivamente seleccionada para ser abierta. En el caso de las restricciones recordemos que en este modelo sencillo solamente tenemos una. Y es que de todas las localizaciones candidatas, solamente vamos a poder abrir una de ellas, es decir, sumamos todas las variables y sub i,
que recordemos que significa la apertura de una de la localización candidata y esa suma de todas las y debe ser igual a 1. Finalmente, tenemos el dominio de las variables, las cuales en nuestro caso todas son variables binarias, es decir, solamente pueden ser 0 o 1. Así pues, para montar este modelo y resolverlo mediante la herramienta Solver de Excel, debemos, pues, programar las expresiones que componen el modelo en la hoja de cálculo. Esto implica que debemos programar la función objetivo. También debemos programar las restricciones. Y también debemos programar el dominio de las variables. Las variables traducidas al lenguaje de Excel serán celdas que por el momento estarán vacías, y que Excel, cuando resolvamos el problema con la herramienta, rellenará con valores de acuerdo a la optimización. Observemos que las variables están indexadas en el conjunto de localizaciones candidatas o conjunto I. Esto significa que para cada uno de los elementos de este conjunto habrá una variable Y. En nuestro caso, al haber 3 localizaciones candidatas, habrá una variable Y para cada una de ellas. Como nuestras localizaciones candidatas reciben por nombre A, B y C, entonces habrá una variable Y sub A, una variable Y sub B y una variable Y sub C. Esto implica que, como fue mencionado, habrán 3 celdas vacías, representando a esas 3 variables. Una vez hemos destinado las celdas variables, procedemos a programar la función objetivo. En el lenguaje de Excel la función objetivo es una celda que almacena la expresión matemática de la FO. En nuestro caso, recordemos que la función objetivo es la multiplicación de las distancias por la variable y sumamos todo eso. Es decir, que acá debemos hacer un proceso similar. Aquí al programar la función objetivo podemos darnos cuenta que al multiplicar las distancias por las variables, la colocación de las variables no es la mejor. Recordemos que debemos multiplicar la columna de la localización candidata, es decir, las distancias de todos los clientes hacia esa localización candidata por la variable que nos indica si ya será abierta o no. Debemos ser estratégicos en la colocación de esas celdas variables, porque éstas nos permitirán automatizar los cálculos o entorpecerán esa tarea. En nuestro caso nos conviene más una ubicación horizontal, dado que de esa forma fue que concebimos la tabla de las distancias. Procedamos, pues, a transponer la orientación de las celdas variables, para que de esta forma se nos haga más fácil la automatización. Y ahora sí podemos proceder a la programación de la función objetivo. Recordemos que vamos a sumar las multiplicaciones de las distancias por las variables de decisión. Para que ustedes puedan apreciar la doble sumatoria, vamos a colocar todo esto que estamos haciendo dentro de otra suma. Ahí podemos ver cómo vamos multiplicando cada columna de las distancias de los clientes a las localizaciones candidatas por la variable que significa si esa localización candidata fue abierta o no. Luego sumamos todo eso. Y esa es nuestra función objetivo. Cabe aclarar que en este momento ella tiene un valor de 0 porque todas nuestras variables de apertura están en 0. No obstante, probemos aquí a abrir, por ejemplo, la localización candidata C y veamos qué acontece. Podemos ver que el valor de la función objetivo cambia a 43. Esto no es más que la suma de las distancias de todos los clientes a la candidata C, y podemos conferirlo sumando esa columna. Para recordar que esta función objetivo es de minimización, coloquemos en esta celda este criterio de optimización.
Ahora procedamos con las restricciones. Que para el caso de nuestro modelo solamente tenemos una y es que la suma de las variables de apertura de nuestras localizaciones candidatas debe ser 1. Por lo tanto, debemos programar esta suma en una de las celdas, que será nuestra celda restrictiva. A esta celda restrictiva la vamos a igualar a 1 dentro de la aplicación de Solver. El propósito de esta restricción es permitir la apertura de solo una de las localizaciones candidatas. Aquí les dejo las fórmulas de la función objetivo y de las restricciones. Cabe aclarar que las fórmulas deben ser adaptadas a la distribución de Excel que se esté utilizando. En mi caso, yo estoy utilizando Excel en inglés, por lo tanto, ven mis fórmulas en inglés y el separador de las listas y de los argumentos es la coma. Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo del sistema, por lo cual se hace necesario que usted verifique si su sistema utiliza la coma o el punto y coma como separador de listas. También debe verificar si las fórmulas deben ser escritas en inglés o en español. Excel ofrece una pequeña ayuda con este propósito. Cada vez que usted va escribiendo una fórmula aparecerá debajo de la fórmula una pequeña ayuda con la sintaxis de dicha fórmula y sus argumentos. En esta ayuda se le indica los argumentos obligatorios de esa fórmula, los argumentos que son opcionales, los cuales estarán encerrados entre corchetes, y si se debe separar esos argumentos utilizando una coma o un punto y coma como se muestra aquí. Para terminar, solo nos falta programar el dominio de nuestras variables y esto lo vamos a hacer directamente desde la interfaz de Solver. Este complemento de Excel está ubicado en la pestaña Datos. Pero por defecto, no viene activado en la configuración. Así pues, para hacer uso de esta interfaz, primero debemos verificar si está habilitado o no el complemento en nuestro Excel. Para esto, nos dirigimos a la pestaña de Archivo, luego nos vamos hacia la parte de abajo, en la esquina inferior izquierda, en la parte de Opciones. Damos clic a esas opciones y se nos abrirá un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo debemos ubicar la opción, que dice Complementos o en inglés ADNS. Esto nos abrirá otro cuadro de diálogo. En este debemos dirigirnos a la parte inferior de la ventana, donde se encuentra una lista desplegable con la opción Complementos de Excel. Damos clic en el botón Ir. Esto nos activará una tercera ventana listando varios complementos en el que debemos verificar que la opción Solver esté activada. Cuando hayamos chuleado el complemento de Solver damos a aceptar a todo y verificamos. Una vez hemos activado Solver, se nos abrirá esta ventana, la cual tiene varios elementos que vamos a ir abordando uno a uno. Lo primero es la función objetivo. Recordemos que la función objetivo es una celda en donde programamos aquella expresión matemática de nuestro problema. Luego debemos seleccionarla en este botón. Una vez hemos configurado nuestra celda objetivo, que contiene la expresión de la función objetivo, entonces, debemos escoger cuál es el criterio de optimización, el cual puede ser minimizar la función objetivo, maximizarla o acercarla lo máximo posible a cierto valor. Después viene la selección de nuestras celdas variables. Es aquí donde vamos a seleccionar aquellas que destinamos para este propósito. En nuestro caso son estas de aquí. Luego debemos seleccionar nuestras celdas en donde tenemos programadas las restricciones. En nuestro caso solo tenemos una. La seleccionamos. Recordemos que nuestra restricción es que la suma que tenemos programada en esta celda debe ser igual a 1. Entonces, podemos colocar ese valor directamente o podemos hacer referencia a la celda en donde está el valor límite. Finalmente, ingresamos el dominio de nuestras variables. Y esto lo podemos realizar directamente como si agregáramos una nueva restricción. Seleccionamos, pues, agregar una nueva restricción. Y en ese cuadro de diálogo seleccionamos nuestras celdas variables y elegimos su dominio.
Una vez hemos configurado todo esto, es hora de elegir cuál es la técnica de optimización o el método por el cual va a ser resuelto nuestro problema. Para garantizar la optimalidad de nuestra solución, elegimos la opción simple XLP y le damos en OK. Luego de eso, Excel resolverá nuestro problema y nos mostrará la solución. Una vez arrojados los resultados debemos decidir si los conservamos o volvemos y restauramos los valores originales. En este caso nos vamos a quedar con la solución de Solver y podemos empezar a analizar estos resultados. Véase que la solución óptima resulta en abrir la localización candidata, con una distancia total de 33 kilómetros, metros, millas, o cualquiera que sea la unidad en la que medimos las distancias. Finalizado el proceso procedemos a la interpretación y el análisis de la solución. Y por aquí vamos dejando este video tutorial sobre cómo resolver un problema de localización básico utilizando Solver de Excel. Nos vemos en una próxima ocasión.